Ya, vamos a retomar entonces lo que estábamos viendo. Recién estábamos trabajando entonces acá con lo que era la creación de la primary key, viendo lo que era el not null, viendo lo que era entonces un dato único y viendo también entonces lo que es la foreign key. Ahora vamos a ver otros elementos que son también especiales de este proceso. Entonces, lo que acabamos de ver acá en esta implementación de datos es que la foreign key nos permite a nosotros definir que una tabla que una tabla secundaria va a estar entonces a nivel de restricción de nuestra tabla para poder asociar los datos. La opción reference nos permite a nosotros identificar cuál es la tabla y cuál es la columna principal de aquella tabla que nosotros estamos referenciando. Hay dos elementos que yo no les mostré por el momento, pero está, por ejemplo, el onDelete cascade y el onDelete set null, que lo que hacen es que se van a eliminar todos los elementos. Si es que yo, por ejemplo, tengo una carrera y tengo alumnos y borro la carrera, si yo le digo onDelete cascade, todos los alumnos pertenecientes a esa carrera se eliminarían por defecto. ¿Ya? Si yo le digo entonces onDelete set null, se van a suprimir todos los datos cuyo valor van a quedar entonces como nulos. O sea, yo puedo eliminar toda esa carrera, pero aquellos estudiantes que pertenecieron a esa carrera en algún momento se mantienen, pero borrándoles a cada uno de ellos la foreign key. ¿Ya? Serían como las dos opciones que hay acá asociadas adicionales. Lo que me interesa ahora, vamos a hacer un ejercicio nuevo, es para poder alterar una tabla. Hasta el momento hemos ido creando la tabla, borrándola, editándola, borrándola, agregándola, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en el que nosotros no vamos a tener que borrar la tabla porque puede tener datos o puede tener alguna cosa que no me conviene borrarla. Por lo tanto, la voy a alterar. Entonces, en este nuevo ejercicio, vamos a considerar ahora lo siguiente. A nuestra tabla alumnos, a nuestra tabla alumnos entonces le vamos a agregar un nuevo atributo. Nuestro alumno tiene el número del alumno, tiene el nombre, tiene el correo y tiene el código de la carrera. Pero acá en el PPT nos dice que le agreguemos entonces lo que sería la dirección del alumno. Y para poder hacer esto tenemos que agregar la palabra altertable. Esto lo hacemos después de que la tabla está creada. Voy a agrandar aquí un poquito la letra. Entonces escribiríamos altertable e indicaría cuál sería la tabla que voy a alterar. Por ejemplo, la tabla se llama alumnos. Entonces agrego acá la tabla alumnos. Esto lo puedo hacer en la misma fila o en una fila, perdón, en la misma fila o bien en una fila nueva, donde yo voy a agregar la palabra add. ¿Qué es lo que significa add? Agregar o sumar, dependiendo de cómo esté el contexto, pero aquí sería agregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a agregar un nuevo campo. Entonces vamos a abrir acá las paréntesis, vamos a poner punto y coma y vamos a agregar un nuevo componente. El nuevo campo se va a llamar, por ejemplo, lo voy a hacer así como más ordenadito, se va a llamar dirección, sin agregar los tildes por si acaso, y el dirección va a ser un tipo de tacto varchar, dígame. ¿Cómo podemos recuperar la worksheet si antes cerramos fraude de errores? Le muestro el tiro. Y acá, por ejemplo, la dirección va a durar, va a medir 30. Ese va a ser entonces nuestro campo nuevo que vamos a agregar. Si alguien por algún motivo perdió todos estos códigos, yo se los subí al ambiente de aprendizaje. Pueden ir, copiar y pegarlo desde ahí. Pero SQLite también tiene la opción de que ustedes van acá y van a donde dice mi sesión y van a poder ver cada uno de los esquemas que han hecho anteriormente y los pueden ir copiando. Pero ojo, van quedando las sesiones por avances que han ido teniendo. Entonces tienen que ir buscando uno por uno las líneas de código hasta completar lo que tenían en cierto punto. Entonces no hay una opción quizás que lo recupere todo de golpe si es que no lo hicieron todo en una misma sesión. ¿Ya? Entonces lo que les recomiendo por ahora es ir a ambiente de aprendizaje y copiar el código que yo les subí, que justamente ahora perdí también. ¿Ya? Entonces vaya al ambiente de aprendizaje, copia el código que está hasta ese punto y lo agrega. Entonces, alter table alumno, agregamos acá add, paréntesis, punto y coma, y agregamos entonces acá la tabla que sería dirección, y le agregaríamos entonces que esto es un bar chart 2 de tamaño, por ejemplo, 50.
Ahora, si ejecuto esto, dirección, ahí sí. Si ejecuto entonces esta instrucción, le doy run. Ahora, lo que debiese tener acá es que la tabla se eliminó, se creó y ahora la tabla se alteró. Ahora, si voy a ver mi tabla, entonces en este punto veo que no hay ninguna tabla nueva, pero la tabla alumno ahora cuenta con un campo que se llama dirección, el cual este campo es nulo. Ya puede ser nulo en caso de. Yo puedo agregar, eliminar, modificar un campo a través del alt del table. Ya, ¿estamos bien hasta ahí entonces? Lo que hice fue aquí entonces fue agregar un campo. A continuación, ahora vamos a ver otra instrucción que tenemos. Aquí acabamos de ver la instrucción agregar. Ahora, por ejemplo, podemos también agregar una restricción. Entonces, por ejemplo, yo también podría agregar la restricción de la primary key a través de un alter table. Eso también se hace. Entonces yo podría agregar add constraint y poner, por ejemplo, pk alumnos primary key y el alumno ID. Y pudiese hacerlo a través de una alteración externa. Por ejemplo, lo voy a hacer acá a continuación. Elimino acá la primary key de acá arriba, la elimino y voy a hacer ahora otra alteración de la tabla. Voy a copiar esta instrucción y la voy a pegar acá abajo. Entonces voy a agregar acá add constraint y acá vamos a agregar entonces la primary key de la tabla. Entonces sería, por ejemplo, pk, le voy a poner alumno e indicaría acá entonces primary key y el nombre del atributo. El atributo acá se llamaba número-alumno. Y lo podría agregar acá. Y con esta instrucción, con esta alteración de la tabla, pudiese entonces tener lo que sería ya la alteración de la tabla correspondiente. Entonces, si ven acá, se elimina, se crea, se altera y se altera la tabla. Sí, se pueden también, pero aquí como lo estaba haciendo por uno, lo estaba haciendo separado. Entonces acá también lo puedo hacer acá en este mismo, lo borro ese y si lo ejecuto, se hacen las dos alteraciones en la misma tabla sin ningún problema. Aquí me faltó sí la coma, ahí sí. Me sale ahí que falta el paréntesis derecho. Generalmente cuando sale que falta el paréntesis derecho es porque falta una coma. ¿Ya? Si ejecuto, ahora dice eliminada, creada, y nuevamente me dice que falta el paréntesis derecho porque tengo una sintaxis inválida acá. Ahí, perfecto. Ahora de nuevo. Y ahora sí, perfecto. Ahí como lo tenía, copié y pegué de otra alter, ahí también se puede hacer las dos en la misma alteración de la tabla. Profe, ¿cuánto le había borrado de una guía anterior más arriba? Arriba borré del alumno, ¿Ya? borré la primary key. Sí, la línea 15 que tenía en ese momento la borré y la estoy agregando a través de esta alteración de la tabla. Yo tenía constraint, alu-tanto y primary key y el ID de la tabla. Eso fue lo que yo borré. La de número... Número-alumno. Y lo estoy agregando acá abajo ahora en esta línea. Bueno, acá tenemos entonces recién lo que era una alteración de una tabla, agregando campos nuevos y agregando también la restricción de la primary key. Vemos que también se puede hacer a través de esta opción. También tenemos la opción de agregar modificaciones. Por ejemplo, quizás me equivoqué al poner algún nombre y en vez de haber puesto, más que poner el nombre, quizás me equivoqué en el tamaño que le había dado, por ejemplo, a la dirección. Entonces voy a modificar ahora lo que sería la dirección. Entonces aquí voy a copiar y pegar esto. Voy a hacer la modificación aparte, eso sí, para que no se confundan.
Entonces acá yo le puse que que la tabla de dirección, ¿cuánto tenía? 50. La vamos a bajar a 30. Entonces acá, en vez de agregar add, esto me va a dar error, le vamos a dar en modify. Entonces en modify le vamos a indicar que va a cambiar a 30. Repita eso. Ese último, ¿lo puede repetir? ¿Qué cosa? Lo último que dijo. Que lo va a cambiar a 30. No, lo del móvil, le va a dar error y eso no escuchamos. ¿Cómo? No entendí. Que lo cachamos. Ya, si ustedes agregan la palabra add y vuelven a ejecutar nuevamente la misma instrucción, les va a dar error porque ya ese campo ya existe. Si ponen add y ponen add dirección, pucha, se achicó. Entonces, si hago esto con un add, ejecutémoslo para que vean. Si dejo así como está, con un add, estaría agregando un campo. Este campo ya existe en mi tabla, ¿cierto? Entonces, si yo lo ejecuto, le doy acá en run, me dice que esto es, bueno, aquí vamos a presionar arriba porque si no, ahora sí. Le doy en run, me dice se elimina, se crea, se altera y luego me dice que estoy tratando de agregar una columna que ya existe. Ese es el error que me da en ese caso. Entonces, acá lo que debería agregar sería modify para que lo pueda modificar y no que lo cambie. Fíjense acá, ¿cuánto mide ahora nuestra dirección? Mide 50. Entonces, si salimos de acá, ejecuto todo nuevamente. Ahora me dice que mide... Ah, me equivoqué. Mide entonces ahora 30. Se modificó y ya no hay ningún error. Entonces, si se fijan acá, se alteró la tabla, pero modificando un campo y no agregando un campo nuevo. No, pero mira, ponlo a la vecina. Ya, veamos otra instrucción entonces. La otra instrucción sería, vimos recién, el agregar, agregar con una restricción, ¿cierto? También alterar y modificar algo. Y por último tenemos la opción de dropear, o en este caso de eliminar. ¿Qué es lo que vamos a eliminar ahora? La columna dirección que acabamos de agregar. ¿Ya? Así como llegó, se va. Copiamos, pegamos el código para hacerlo un poquito más rápido y en vez de modify tengo que escribir la palabra drop. Pero ojo, acá no se escribe lo que sería bar chart y todo eso, sino que simplemente se pone el nombre de la columna. Entonces acá tengo que poner drop, paréntesis, column y el nombre de la columna que voy a borrar. La magia del sur. Ya, vamos entonces a dar en run y vamos a ver que efectivamente no haya ningún problema. Me dice que el identificador está inválido. Ah, porque aquí le agregué los paréntesis. Esto debería ir sin paréntesis si lo hago de esta manera. Ahora sí. Ahí con eso elimino entonces la columna, dirección, ejecuto. Y ahora vamos a ver que efectivamente vamos a carrera y ya no existe entonces dentro del alumno, perdón, vamos a la tabla alumno, vamos a ver que ya no existe la tabla dirección dentro del alumno. Estos son entonces los atributos clave acá que vamos a ver. Entonces sería crear, eliminar y alterar tablas. ¿Queda más o menos claro? Perfecto. Vamos con un primer ejercicio. Se los voy a mostrar ahora. Dígame. ¿Por qué va sin paréntesis? Porque simplemente indico que quiero borrar esa columna. Como no lleva paréntesis, porque como solamente uno, lo agrego directo. Ahora, si quiero agregar más de elementos, tengo que ir columna por columna agregándolos con paréntesis como están acá. Pero de hecho acá también lo puedo hacer sin paréntesis. Yo lo agregué para que vean que se pueden hacer más de uno a la vez como me pidieron. Pero si lo dejo así, también está bien, por ejemplo. Puedo dejarlo de esa manera o con los paréntesis. A mí me gusta que se vea lo más ordenado posible. Entonces por eso le agregué los paréntesis. Pero están las dos alternativas. Ya, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio que se los voy mostrando por parte, que lo van a hacer completamente ustedes. Son 8 pasos.
Aquí muchas veces se ve el error de un identificador inválido. Voy a checarlo al tiro, de un minuto. ¿Qué dice? Descartar. Ahí sí. En el caso, bueno, en realidad desde que agregamos o hicimos el cambio de la tabla para agregar dirección, Ujú. desde ese entonces me estoy tirando un identificador inválido. Que en el caso de Posiblemente esté replicando algún código, alguna ID, algo por el estilo. además que dirección no lo tenemos más arriba. Ya, vamos a partir entonces con estos tres ejercicios básicos. ¿Ya? Entonces, por mientras empiecen a trabajar acá, van a crear una tabla llamada cliente. Esto es una base de datos desde cero. Una tabla llamada cliente con las siguientes columnas: cliente ID, nombre y dirección. El cliente ID tiene que ser una clave primaria. El nombre tiene que tener hasta 50 caracteres. La dirección hasta 100 caracteres. Luego, ejercicio 2. Van a agregar una columna a la tabla clientes. ¿Cómo agregaríamos una columna a la tabla cliente? Con un alter table aparte, ¿ya? Luego dice, crea la tabla producto. Y van a crear la tabla producto con esos elementos. A continuación que terminen esto, vamos a revisarlo y vamos a seguir con los siguientes pasos. Ya son 8 pasos en total para esta, entre comillas, tabla. Así que los dejo trabajando unos minutos y vamos a comprobar esa primera parte.